Tal vez hoy haga en dos partes este tema porque lo que hice es, yo suelo escribir mi bosquejo así, como un esqueleto, ¿no? Porque ya con ciertos años uno ya aprende a solamente poner subtítulo y desarrollar los mensajes y las enseñanzas. Esta vez yo me vi motivado a escribir todo, como si fuera un ensayo, para que cuando yo les envíe más tarde a ustedes no se les escape ninguna de las palabras y no quede solamente como bosquejo, sino que pueden leerlo, releerlo y volver a compartirlo a otros, ¿no? Porque es necesario que todos nosotros podamos entender y darnos cuenta de que, como dijimos la vez pasada, nosotros hemos nacido biológicamente, ¿cómo? Justificado o condenado. ¿Cómo hemos nacido? Condenado. Sin Dios, sin esperanza, sin Cristo. Pero cuando hemos conocido a Cristo hemos vuelto a nacer. Algunos han vuelto a nacer jovencitos, otros han vuelto a nacer en mediana edad, otros han vuelto a nacer en la adultez y otros tal vez en el último momento de su vida. Pero lo importante es que vuelvan a nacer, porque el que va a entrar al reino no es carne ni sangre, sino los nacidos del Espíritu. Porque hay un cuerpo nuevo que va a ser dado como un regalo para los que han nacido por segunda vez para disfrutar de la gloria con el Señor Jesús. Entonces, ¿te acordás a qué hora ha llegado Cristo de tu vida? ¿En qué hora no? ¿En qué día? ¿En qué fecha? ¿En qué edad ha llegado Cristo a tu vida? Bueno, desde ahí comenzó tu nueva vida. Y como todos sabemos, nacer significa empezar a vivir. Y en la vida biológica todos hemos empezado a aprender cosas. No sabíamos caminar, no sabíamos hablar, no sabíamos muchas cosas. Hasta que empezamos a conocer quién era mamá, quién era papá, quién eran los hermanitos, quién era la familia, el abuelo. Empezamos a ir a aprender las letras, los números, a leer, a escribir y así. Pero a medida que nosotros vamos aprendiendo cosas buenas, también vamos ejercitando naturalmente la naturaleza mala que traemos. Entonces nos dimos cuenta de que de pronto sé mentir y nadie me enseñó a mentir. Sé golpear a alguien y nadie me enseñó a golpear. Sé culpar a otro cuando yo soy el culpable. Desde niño, ¿no? Culpamos al perro que ha roto la planta y he sido yo. Entonces esas cosas por naturaleza también va acompañado en lo que es nuestra vida vieja. Y mucho más cuando ya empezamos a utilizar nuestra conciencia y nuestra razón, empezamos a aprender a decir malas palabras, a faltar el respeto, a engañar, a mentir, a estafar. Y vivimos en un mundo que conspira totalmente contra la identidad cristiana. Entonces, todas esas cosas han ido formando cada una de las influencias, enseñanzas, pensamientos, han ido formando una muralla, una poderosa estructura, que es lo que nosotros tenemos en la mente. Entonces, cuando llegamos a Cristo, empezamos con una nueva vida, empezamos a vivir de nuevo, y es allí donde debemos nosotros saber que también debemos aprender a vivir una vida espiritual. Yo estoy aprendiendo, yo hay muchas cosas que no las sé, y necesitamos ver que la palabra de Dios es la que nos enseña en todas las cosas lo que debemos aprender. Entonces hoy vamos a ver, y voy a tomar más lectura, y vamos a pedirle que ustedes con la Biblia me vayan ayudando con algunos textos. No están todos acá, pero sí los tengo acá en el bosquejo. Pero en esto de la guerra espiritual se están dando cuenta que no es simplemente lo que se pensaba, ¿no? Que es reprender al diablo, echar fuera demonios, sino que es un permanente, es un día a día. Y sería absurdo que yo me pare frente al espejo y reprenda el demonio del sueño que está en mí, ¿no? Eso no es así. Pero debemos entender que la batalla espiritual está dicha por el apóstol Pablo en Efesios, ¿no es cierto? Capítulo 6, que dice que nuestra lucha no es contra carne, no es contra las personas, es una lucha espiritual. Y si dice que es espiritual, tenemos que entender que nosotros antes no teníamos esta lucha porque espiritualmente estábamos muertos. Nosotros pertenecíamos directamente al reino de las tinieblas. Pero como hemos nacido espiritualmente, la batalla ahora sí es espiritual. Y al ser espiritual se va a manifestar en
en la batalla contra todas las cosas que para nosotros se manifiesta como natural. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Si ya hemos dicho que tenemos la mente de Cristo, busquen 1 Corintios 2:16, alguno que quiera leerlo. La Biblia lo dice así, que tenemos la mente de Cristo. La pregunta es, ¿cómo puedo yo manifestar la mente de Cristo en mí? No pedirle la mente de Cristo, porque ya la tenemos. O sea, piense, la mente de Cristo no dice la materia gris, no dice la masa encefálica, no dice el cerebro, dice la mente de Cristo está en nosotros, la tenemos nosotros. Piense. ¿Y por qué vivo como vivo? ¿Por qué no puedo triunfar, no puedo tener una plenitud en el gozo? ¿Por qué no puedo hacer tantas cosas? Vamos a leer primeramente la base bíblica. ¿Quién tiene 1 Corintios 12:16? Léelo, por favor. La mente de Cristo dice que es una mente que no se instruye, no hay que educarla. No debemos enseñarle a Cristo lo que tiene que hacer. Eso es lo que está diciendo ese texto. ¿Quién instruirá la mente de Cristo? Nadie. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Sin embargo, la mente natural sí es instruida, sí es formada. Nuestros hijos desde chiquititos ya son bombardeados por un sistema. Y hoy está peor que nunca. Totalmente destruido. Entonces, la pregunta es, ¿alguna vez te has preguntado por qué a pesar de tantas oraciones, tantas promesas, tantos esfuerzos, algunas personas nunca experimentan una transformación real en sus vidas? ¿Hay algo que impide el fluir de la presencia de Dios en tu vida? Son preguntas que nosotros podemos hacernos. ¿Por qué yo estoy estancado? ¿Por qué no puedo crecer? ¿Por qué veo a otros hermanos que a lo mejor muestran más crecimiento espiritual y yo no? Y tal vez hayas sentido esta inquietud dentro de tu vida y has buscado a Dios intensamente, pero parece que algo impide que llegue esta respuesta. Y el tiempo pasa, los meses pasan, los años pasan y la sensación de que tu fe está atascada cada vez más grande y que hay una barrera como que te separa entre Dios y vos. ¿Te ha pasado alguna vez esto? Yo creo que todos en algún momento hemos experimentado esa sensación. Ahora, ¿qué dijeras si te dijera yo ahora, qué pasaría si te dijera que la clave para romper esa barrera está a tu alcance? Acá, la palabra de Dios, la Biblia. Porque en la Biblia vemos muchas referencias en cuanto a la mente y en cuanto a los pensamientos. Como la clase pasada hicimos mención acerca de la mente carnal y la mente espiritual, la mente caída, la mente embotada, la mente oscurecida, entenebrecida. Pero en la Biblia vemos que Dios siempre ha deseado relacionarse profundamente con su pueblo. Desde el primer momento, Dios nunca quiso tener esa relación distante, sino que Él es el que vino, Él el que nos busca, Él es el que nos llama. No sé si a ustedes les pasó que se sintieron rechazados por alguien alguna vez, ustedes lo buscan, lo llaman, lo invitan y no. Es una sensación fea. Dios nunca ha mostrado que Él quería una relación distante, sino totalmente contraria. Él quería una relación profunda, pero algo ha obstaculizado esta conexión. Y si vamos a ver nosotros Romanos capítulo 12, vamos a ver algo tremendo allí. El versículo 2 dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que fíjense ustedes, y deberíamos prestar atención a ese texto y darnos cuenta de que la voluntad de Dios está directamente relacionada con la renovación de mis pensamientos, de mi mente. Vuelvo a leerlo y ahora observen eso. Dice, no os conforméis a este siglo, no tomen la forma de este mundo.
Eso quiere decir. Sino, ¿qué hay que hacer? Transformarse. ¿Cómo sucede esa metanoia, ese cambio, esa transformación? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, de la manera de pensar que nosotros tenemos. Cuando esto sucede, ¿cuál es el beneficio? Podemos nosotros comprobar, conocer, comprobar no es conocer solamente, sino es asegurarnos realmente que es así, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Así que, si usted se da cuenta, la relación con Dios y la experiencia con Dios diaria, verdadera, sólida, está directamente relacionada con la renovación de nuestra mente. En otras palabras, ¿quién te gobierna? ¿Qué tipo de pensamiento gobierna tu vida? ¿Cuál es la mente que gobierna tu vida? Porque vamos a ir viendo de que hay pensamientos que son destructivos, pensamientos que son esclavizantes. Por esa razón que en este esquema vamos a ver que siempre hay dos tipos de cosas. En toda la Biblia hay una dualidad, siempre hay una dualidad. Porque vamos a ver que hay dos tipos de mente. La mente natural y la mente de Cristo. ¿Cuál mente nosotros tenemos? Porque si yo defino cuál es la mente que yo tengo, va a definir qué tipo de gobiernos tengo yo en mi vida. ¿Quién gobierna mi vida? Si es Cristo o es mi naturaleza, la naturaleza de la carne. ¿Quién es o cómo puedo ver yo que la mente de Cristo es la que yo tengo si yo tengo pensamientos totalmente contrarios y que son destructivos? Entonces yo voy a ver que hay dos tipos de resultados. ¿Cómo vivo yo? ¿Cómo estoy viviendo yo? Si la vida espiritual se trata de asistir un domingo a cada domingo a la reunión y eso es todo, pues déjeme decirle que la mente de Cristo no se manifiesta así. No se manifiesta así. Porque dice, no, yo estoy bien con el Señor, yo voy todos los domingos a la iglesia, pero eso no es todo. Imagínense si la mente de Cristo es reducida solamente a la asistencia. Ay, no, mamita, gracias. Uy, Señor. Así que tenemos dos tipos de mente, dos tipos de gobierno, dos tipos de resultados que va a derivar en dos tipos de pensamientos. ¿Qué pensamientos son los que predominan? ¿Qué pensamientos gobiernan mi vida? ¿Notan acá que hay tensión? ¿Que hay guerra? ¿Se nota? ¿Hay tensión o hay guerra entre dos bandos opuestos? Y eso desemboca en dos tipos de vida. Dos tipos de vida. Una vida fructífera, una vida espiritual, una vida resultante como la del reino de Dios, o una vida que muestra todo lo contrario, fracaso, inseguridad, temor, dudas, una vida infértil para las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque todo esto depende de qué es o cuál es la mente que gobierna. Y dos tipos de manera de influenciar a otras personas también. ¿Por qué? Porque el resultado de quién es el que gobierna, yo voy a terminar transmitiendo esa enseñanza o influenciando a otras personas con ser o positivas o destructivas. ¿Se entiende esto? Por eso es que nosotros debemos ver que la guerra espiritual está directamente relacionada con la decisión o la intervención del Espíritu Santo guiándonos a nosotros a poder tener un cambio de actitud. ¿Por medio de qué? De la renovación de nuestro entendimiento. Así que esto, hermanos, significa que no solo es una cuestión de fe o clamor, porque la fe es la convicción que nos impulsa a actuar, a obrar. La fe sin obra está como muerta, entonces hay que obrar. Hay algo más profundo, según la Escritura. Hay algo que necesita ser transformado. Hay algo que necesita que yo actúe. Esa es la sinergia, esa es la parte que nos toca a nosotros. Hay una parte que hace el Espíritu Santo y otra parte que debemos hacer nosotros. ¿Se acuerda cuando hablamos de la justificación? Es algo que lo hace Dios solamente. Eso es tarea de Dios, pero la santificación es sinérgica. Obra el Espíritu Santo y lo hacemos nosotros. ¿Y cuál es la parte que nos corresponde a nosotros? Hay cosas que necesitan ser transformadas internamente, antes de tal vez exhibir la plenitud externamente. ¿Se acuerdan de ese principio que Jesús dijo? Busca a tu Padre en lo secreto, cierra la habitación y busca en secreto,
y tu Padre recompensará en público. En la intimidad comienza la transformación. Así que, mis hermanos, hoy vamos a hablar del poder que tienen los pensamientos, que muchas veces son ocultos, pero son dominantes, que ejercen gobierno. Y si alguna vez has sentido que Dios parece distante de tu vida, o has luchado con dudas, y si alguna vez te has encontrado tal vez atrapado en ciclos de miedo, de inseguridad, de miedo al fracaso, o tal vez de incredulidad. Como cristianos, muchos cristianos, después de haber sido verdaderamente convertidos, pareciera que pasan por un desierto de incredulidad, como por ejemplo el sustento de Dios, el guiarme en las cosas difíciles. ¿Y por qué digo que es incredulidad? Porque nosotros terminamos buscando alternativas que no son bíblicas. Y eso es normal, no debería serlo. Pero no solo una sólida, sino una verdadera salida que nos lleve a nosotros a ver un cambio que comienza en cada uno de nosotros. Así que, ¿se animan que entremos a este tema, que abordemos el tema? Yo creo que todos necesitamos ver que puede haber solución, que está en la palabra, que el Señor nos ha enviado a conocer esto. Entonces, creo que hemos llegado nosotros hasta este punto para poder empezar a profundizar, y lo que quiero pedirles es que sean lo más honestos con ustedes mismos, ¿sí? No piensen en otro hermano. Nosotros somos generosos con la palabra y dicen, esta palabra es para el hermano aquel. Qué lástima que no ha venido justo él, necesita. No, olvídese. Piense en usted y sea sincero con usted mismo. En otras palabras, póngase frente al espejo del Señor. Así que la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Ignorar o cambiar? Si reconocemos que muchas veces han habido pensamientos que nos han llevado a no saber quién gobierna mi vida, ¿no? Puedes ignorarle o seguir viviendo de la misma manera. O puedes verdaderamente abrir tu corazón al Señor y experimentar verdaderamente algo más grande que tal vez nunca has experimentado, porque si le preguntamos a Saulo de Tarso, nunca se hubiera imaginado él de estar en el tercer cielo y escuchar y ver cosas, ¿no? Cuando Dios quiere llevarnos a un plano mayor, lo puede hacer porque es Dios. Pero muchas veces nosotros somos los que nos privamos por no vencer pensamientos dominantes y cosas que nos distraen. Así que la pregunta es esta: ¿qué vamos a hacer? ¿Sabes dónde se desarrolla esa batalla? En tus pensamientos. ¿Qué pensamientos viejos que deberían estar crucificados son los que hoy dominan tu vida? El enemigo nunca tuvo que tocar a Job para arruinarlo, ni lo tocó. ¿Se acuerdan? Solo necesita argumentos, solo necesita permiso de Dios para que él pueda actuar. Y en realidad nosotros vemos de que Dios le dijo, hasta aquí nomás, pero no le hagas daño. ¿Se acuerdan? Entonces tampoco en la guerra espiritual Satanás es autónomo de hacer lo que quiera, no lo puede hacer. Por esa razón nosotros vemos que del mismo modo Satanás tampoco arruinó, ni tocó, ni golpeó, ni le amenazó a Eva y a Adán a pecar. Nunca lo hizo. ¿Se dio cuenta de eso? Solo, ¿qué hizo? Sembró una duda. Solo sembró una pequeña duda en el pensamiento de Eva. ¿Con que Dios ha dicho eso? ¿Que no coman de todo árbol del huerto? Solamente sembró una duda y eso fue suficiente. Fue una sugerencia, una idea simple que corrompió toda su percepción que tenía acerca de la verdad. Y cambió. Entonces, lo que vemos es que desde entonces, desde aquel momento en Edén, ¿qué ha hecho Satanás? Exactamente lo mismo. Le hago una pregunta. ¿Han tenido problemas
en estos últimos tiempos en cuanto a su vida espiritual con pensamientos dominantes, pensamientos de pecado, pensamientos de tentación, de lujuria? ¿Lo han tenido? ¿Sí? Creo que todos, ¿no? Ahora, cuéntame, ¿cómo se le ha presentado Satanás? ¿Se ha presentado así en carne, así en vivo, en directo, viéndolo, haciéndole algún pase mágico? No, nada, nada. Un pensamiento, sembrado una duda, un mensaje de texto, una coma mal puesta suficiente para entender mal un mensaje. Veo que hay problemas de conexión, de que uno dice, ¿qué me ha querido decir? Mire, cuando usted quiera transmitir algo, no lo mande escrito, mande un audio, porque la letra no transmite la emoción. Y a veces una pequeña coma mal puesta puede decir otra cosa, ¿sabían eso, no? Y tenemos grandes problemas de mala interpretación por detrás de eso. Entonces lo que debemos ver nosotros es que Satanás no ha cambiado la forma de hacer guerra contra los santos. Satanás no puede destruir a una persona si Dios no se lo permite. Si Dios permitió que haya tantos mártires es para la gloria de su nombre y testimonio para la iglesia. Pero si no, Satanás no puede hacerlo. Pero sí, Satanás puede hacer es sembrar dudas, sembrar pensamientos. Por eso es que cuando nosotros luchamos con estos pensamientos, debemos darnos cuenta de que Satanás ha estado obrando por medio de simplemente una influencia. Así que él solo necesita lanzar una mentira, solo necesita ocupar un pedacito de tu mente, de tu pensamiento, para hacer que lo creas simplemente. Mire, es tan impresionante el poder de un pensamiento gobernante que hace que la actitud de una persona cambie. Estamos nosotros en un grupo de hermanos o de personas y alguien viene y te dice, ¿sabés que aquel fulano de tal ha hablado mal de vos? Vos no sabés si es verdad, no sabés si era broma, pero apenas llega ese hermano o esa persona, ya cambias el semblante, ya lo miras mal, no lo saludás, te lo esquivás, o lo agredís o le decís, escúchame, ¿qué te pasa conmigo? Capaz que nunca hubo real, pero es suficiente. ¿Se acuerda del espíritu de mentira que había sido enviado de parte del Señor para confundir a otros? Eso quiere decir soberanía pura de Dios, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces has escuchado voces que dicen que eres lo suficientemente bueno, que no eres lo suficiente bueno, que nunca vas a cambiar, que Dios no te escucha, que tu fe es débil, que siempre vas a ser un fracasado? ¿Cuántas personas han escuchado siempre ese tipo de voces? Y sin darte cuenta, esas palabras comienzan a moldear tu forma de ser. Van a empezar cada vez más a moldearte a ti mismo, como dice Proverbios 7:23. ¿Se acuerda qué dice? ¿Alguien lo quiere leer? Como el... Ajá. Porque si alguien está bombardeándote con palabras y con cosas que probablemente no son ciertas, pero van calando en tu manera de pensar, van a cambiar totalmente la personalidad. Léelo, por favor. El hombre es lo que piensa, eso quiere decir el proverbio. El hombre es lo que piensa. Por lo tanto, si hay pensamientos que han empezado a filtrar en tu mente que no provienen del Señor, son los que van a dominar tu vida. ¿Alguna vez has sido inseguro? Bueno, no es por lo que eres, sino por lo que te dijeron que eres. Cuando llega la mente de Cristo, cuando viene la regeneración, nosotros ahora vivimos en esclavitud a su obediencia, obediente a su mente, a Cristo. Y Cristo es claramente el que nos direcciona a adorar al Padre en perfecta obediencia. Lo que no podemos está hecho por Él, pero nos manda a nosotros a vivir conforme a su pensamiento. Por eso es que nosotros tenemos poderosas armas en Dios. Dios nunca tuvo la intención de que fueran rehenes de pensamiento. No quiere eso. Él nos ha dado las armas poderosas, dice la Escritura, para que nosotros podamos romper todas las mentiras, todos los argumentos y experimentar la plenitud que Él nos da. Fíjese en 2 Corintios 10, 4 y 5. Es un tremendo texto en el cual nos lleva a nosotros a ver
¿Cómo podemos confrontar y enfrentar esos tipos de pensamientos que no provienen del Señor? ¿Quién no tiene? Ahí está. Los argumentos se hacen fortalezas altas, como un muro, y que el ser humano no las puede derribar. Por eso dicen, las armas de nuestras milicias no son carnales. Usted va a un psicólogo, va a un psiquiatra, va a un curandero, va a un hipnotista, a quien quiera, y no le va a sacar nada. Al contrario, capaz que le mete otros demonios, ¿no? Otros argumentos. Pero dice la palabra de Dios que las armas de nuestra milicia no son carnales, pero las que tenemos son poderosas en Dios y específicamente para derribar todo argumento, toda palabra, todo pensamiento, todo lo que se ha levantado, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esa es la tarea, que es la que vamos a culminar tal vez el miércoles que viene. Es la tarea que nosotros debemos ejercitarla en esta guerra espiritual. Es identificar los pensamientos que no provienen del Señor y llevarlos cautivos. La cautividad que hace referencia el apóstol Pablo, conforme a la cultura del Imperio Romano, no era oculta. Ustedes vieron cuando atrapan un delincuente, ¿qué hace la policía generalmente? Le tapa el rostro, ¿no? O lo exhibe de espalda, pero le tapan el rostro y los guardan en el vehículo y la gente no sabe quién es. ¿Saben qué hacían los romanos? Los exhibían públicamente, los mostraba públicamente. Entonces, ¿qué hacer con los pensamientos que son dominantes? Pensamientos que gobiernan, pensamientos que me llevan resultados vanos. No debo ocultarlos. Llevarlo a la obediencia de Cristo es exhibirlo. Ahora, no estamos diciendo que, bueno, el domingo la hermana Susana va a pasar acá al frente y va a contar todos los pensamientos malvados que tiene. No es esa la idea. Es ir a la cruz. Es ir a la cruz. Es exhibirlo, porque dice la dirección, llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. A Cristo. No hay otro. Podemos tener consejería, podemos tener charlas entre hermanos, ayudándonos unos a otros, como enseña la palabra. Pero la solución es que las armas de nuestra milicia en Cristo sea descubrir lo que está oculto, sacar a la luz, exhibirlo, quitarle el poder que tiene de dominio por haber estado oculto. Todos nosotros tenemos como la luna una cara oculta, ¿no es cierto? Porque no queremos que nadie se avergüence y nosotros avergonzarnos de cosas que nos da vergüenza. Todos, porque somos seres caídos. A nadie nos gusta a nosotros mostrar la parte que no nos gusta a nosotros. Esa es la habitación del fondo que está bien tapada allá y no la queremos que nadie la vea. Pero ¿saben quién sí la conoce? Entonces, ¿a quién hay que rendir cuenta si ella la conoce? ¿Por qué nosotros no vamos con vergüenza del ocultamiento, sino con vergüenza del acto, de la acción que nosotros hacemos? Porque Él ya lo sabe. Entonces, mis hermanos, ¿cuántos de tus pensamientos han sido llevados a cautivo a Cristo? Los que no los llevaste a Cristo ya dieron resultados de todo esto que mostramos acá. Ya gobernaron, ya te esclavizaron, ya te utilizaron. Esos pensamientos, Satanás se sirvió de vos para ofender, para dañar, para mentir, para abandonar cosas, para dejar cosas inconclusas. ¿Cuántos de ellos realmente reflejan la verdad de la palabra? ¿Cuántos de esos pensamientos reflejan realmente la verdad de la palabra? ¿O podría ser que sin darte cuenta tu mente ha sido contaminada por mentiras que limitan el poder de Dios en tu vida? Es muy importante, hermanos, que podamos entender por qué Efesios 4:23 nos lleva a nosotros a ver la necesidad de hacer esta práctica. Efesios 4:23, ¿qué dice? Quien no tenga lo puede leer fuerte.
y renovaos. Es lineal, el texto es ese renglón. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso es lo que llama Pablo la autoevaluación. ¿Te has preguntado por qué estás enojado con ese hermano, con esa hermana? ¿Te has preguntado por qué estás enemistado? ¿Te has preguntado por qué a lo mejor ya dejó de saludarte? Si nosotros no identificamos esos pensamientos, si no los llevamos cautivo a la obediencia de Cristo, si no renovamos nuestra mente, el Espíritu habla de la vitalidad, la vida de mi mente, si no la estamos renovando, como dice Romanos 12:2, por la transformación de la renovación de vuestro entendimiento, nunca vamos a poder ver la mente de Cristo manifiesta en nosotros. ¿Qué cosa admiramos de Jesús? Que al que lo maldecía, Él lo bendecía. Él no profería maldición, ¿se acuerdan? Él pudo tener piedad por lo que la gente común no tenía piedad. Él pudo tener compasión donde otros a lo mejor no tenían compasión. ¿Se acuerdan la mujer adúltera que la querían apedrear? ¿No nos gustaría actuar así? ¿No nos gustaría que suceda eso en nosotros? Cuando nos acusan, en vez de salir a defendernos, decir, vamos afuera. ¿No nos gustaría a nosotros obrar como obró Cristo ante la acusación? Ahora se da cuenta por qué Jesús vino a vivir y no vino a morir solamente. Porque Él podría haber venido el día de Pascua directamente, venir del cielo y decir, yo voy a morir. Pero Él no vino a morir solamente. Él nació y vivió por nosotros, en sustitución nuestra. Entonces, Él demostró en cada una de las cosas que la palabra muestra desde los 30 años lo que Jesús hizo. Y ¿saben qué es lo más maravilloso? Que Juan, en su evangelio, dice, mire, hay tantas cosas que ha hecho el Señor, que pienso que si tendría que escribirla, eso está en el capítulo, ¿no? No cabrían los libros en el mundo para escribir todo lo que Él ha hecho. 33 años. 3 años y medio de ministerio solamente. Eso es una vida digna de alabanza. ¿Y qué hizo el Señor? Nos dio su mente. Porque mi mente y tu mente es carnal, es caída, es insuficiente, no puede. ¿Cuál es la guerra espiritual? Satanás quiere sembrarte dudas y mentiras para que no creas esto, para que nunca lo pongas en práctica. Nada más que eso. Si hay un cristiano que se atrevió a vivir un poquito más en la mente de Cristo, son los que sobresalen en la historia. Los demás somos cristianos comunes. ¿No será hora de que empecemos a creer que esto es verdad? Porque yo quiero, en verdad, hermano, desafiarte a que no solo escuches esta enseñanza, sino que puedas meditar en ella y tomar una decisión. Y decir, no voy a ser más rehén de ninguna mentira. No voy a ser más rehén de ninguna mentira. ¿Saben cuántos cristianos están disconformes con su figura, con su cuerpo, con lo que son? ¿Por qué? Porque escuchan lo que el sistema le muestra. Sos gordo, sos gorda, sos fea. Mirá lo que es lo ideal. Tenés que hacer esto, entonces vos te sentís frustrado y allí va al gimnasio, haces un poquito de gimnasia, haces dieta y haces todo y te sentís frustrado. Hermano, eso es guerra espiritual también. Claro que es guerra espiritual. Vamos, todos los que son expertas figuras, si no tienen a Cristo van a estar muriéndose en el infierno. Pero saben que yo me conformo de que ya no voy a, cuando venga Cristo y me dé mi cuerpo nuevo, no voy a tener más canas, no me va a doler la espalda, ni las rodillas. ¿Saben qué lindo? Yo empiezo a decir, gracias Señor por lo que tengo. Entonces, hay un mundo, un sistema en el cual batalla permanentemente, es una batalla silenciosa, nadie la ve, hermanos. Esa es una guerra invisible donde los pensamientos se convierten en muros y emociones se convierten en cadenas que atrapan el ciclo del dolor y en frustración a muchos cristianos. Muchos cristianos. Oran, lloran, buscan,
se lamentan, pero parece que algo siempre están deteniéndolos en su crecimiento. Apagando la esperanza, sofocando la alegría. ¿Saben cuántos cristianos han dejado incluso de congregarse porque están frustrados? Porque han puesto toda su esperanza en que la fe lo iban a hacer sentir pleno, pero resulta ser que las mentiras le ha sembrado Satanás en la cabeza, que ni siquiera Cristo lo ha satisfecho, y ya no buscan a Cristo, no buscan al Señor, no buscan la iglesia, y tal vez buscan aturdirse con un sistema mundo. Eso es guerra, hermanos. Así están nuestros hijos, así están batallando los nietos. Los niños que están naciendo están expuestos a esto, hermanos. Por eso es que es importante ver que hay pensamientos claramente que son gobernantes. Hay pensamientos que están. La mente ha sido un campo de batalla donde las fuerzas espirituales luchan. ¿Cuál es el premio? Yo. Batalla. Gálatas 5, 16 y 19. ¿Qué dice? No le den lugar a la carne. Anden en el espíritu, porque la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estas dos, dice, se oponen, batallan. ¿Para qué? Para que ustedes no hagan lo que quieran. ¿Quieren leerlo? ¿Lo tenés, Vero? Gálatas 5, sí. ¿Se dieron cuenta? Es una batalla, es una guerra. Nosotros decimos, ay, qué lindo, hoy es un día tranquilo, estoy en paz. Y ustedes no saben en el campo espiritual lo que se está desenvolviendo. Porque esa paz que está virtualmente acogedora en el momento, en el interior está siempre la batalla, siempre. Por eso es que vamos a hablar de los pensamientos que gobiernan, dominantes. Porque la palabra de Dios revela que los que gobiernan los pensamientos de una persona determinan el curso de su vida. Son lo que piensan. ¿Cuál es el pensamiento de su corazón? Tal es él. Son lo que piensan. Haga silencio por 5 segundos y piense, ¿cuál es la emoción que has tenido durante toda esta semana? De euforia, de conquista, de derrota, de frustración, de alegría, modo respirar, stand-by. ¿Qué tipo de pensamiento ha gobernado todo este tiempo tu vida? A veces juegan un poquito los temperamentos, ¿no? Los que son sanguíneos, que son melancólicos, probablemente por ahí se sienten así, ¿no? Algunos dicen, no, son conductas, son pensamientos. Pero déjeme decirle que la palabra del Señor nos lleva a ver claramente que lo que uno es el resultado de la acumulación de pensamientos, de informaciones que han gobernado nuestra mente. ¿Por qué se creen que el Señor dice que de la abundancia del corazón hablará la boca? Y a veces no sé, ¿dónde pienso? ¿Acá o pienso acá? ¿Dónde está la mente? ¿Está acá o está acá? ¿No? O sea, si es un músculo, ¿qué es? ¿Una masa encefálica? ¿Cuál es? Si es la mente y el corazón. Nosotros entramos en un plano espiritual que nosotros decimos, bueno, ¿por qué si dice que tenemos amor? Es un amor entrañable. Yo las entrañas no las tengo acá. ¿Dónde tengo las entrañas? Acá. ¿Y por qué dice que es un amor entrañable, no? Entonces, ni siquiera podemos nosotros entrar al plano de lo espiritual si no reconocemos a Cristo gobernante. ¿Se entiende esto? Porque a veces nosotros poner todo en cajita cuadrada y cuando vamos a ver la palabra de Dios entendemos mal, y cuando entendemos mal es exactamente lo mismo que pasó con Eva. Ella no entendía la orden del Señor y cambió. Y Satanás se sirvió de eso para llevarla al engaño. Comprender la palabra es lo que el Señor quiere. Eso oró en Juan 17:3. Padre, esta es la voluntad, que te conozcan a ti y a mí. En la eternidad es para eso. Así que mis hermanos,
Esto significa que no solo sucede alrededor de la persona lo que define su vida, sino lo que establece en su pensamiento dentro de ella. El enemigo tiene este principio que trabaja incansablemente para filtrar mentiras en la mente. Mentiras en la mente. Ahora están habiendo incluso hasta iglesias reformadas que se presentan como iglesias reformadas de sana doctrina, pero están haciendo perversidades. De casamientos igualitarios y todo lo que se le ocurra. Usted va a ver que estamos en un tiempo donde la relatividad ha ocupado el centro, o sea, no hay cosa absoluta según ellos. Y ese es un punto en el cual nosotros necesitamos entender que si mi mente no está, como decía Martín Lutero, capturada por la palabra de Dios, mi mente, mi conciencia está cautiva por la palabra, por eso yo no me retracto, decía Martín Lutero, nos está llevando a nosotros que cuál es tu convicción de lo que crees, lo que profesás. Vamos a entrar en un tiempo donde la guerra no va a ser bélica, sino que va a ser de ideas. Y ya lo está haciendo. Ya está entrando esto. ¿Nunca se ha dado cuenta que el libro de la Biblia que más atacan es al Génesis? Hay cristianos que creen que la iglesia, que la tierra tiene millones y millones de años. No sé si alguno de ustedes tiene eso, pero deberíamos charlar sobre Génesis, ¿no? La Biblia no es algo para especular, sino para creer y obedecer. Pero la tierra no tiene millones y millones de años. Según la Escritura, la tierra tiene 6.000 años. Y hay evidencias claramente, incluso científicas, de la apologética que nos llevan a ver esta verdad. ¿Se han preguntado qué pasó con los dinosaurios? Sí existieron, hermano. Y algunos cristianos creen en la brecha del Génesis 1.1 y Génesis 1.2. ¿Conocieron esa teoría? De que entre 1.1 y 1.2 hay millones y millones de años. Cuidado. Satanás ataca allí, Génesis, porque ahí están los evolucionistas. Satanás ataca allí, Génesis, porque ahí está la familia. ¿Qué destruye la familia? Ahí Satanás ataca Génesis, porque había un hombre y una mujer. Ahora no, hay un hombre y un hombre, una mujer con una mujer y un perro. ¿Han notado? ¿Saben esto ahora? ¿Se casan con animales? ¿Dónde ataca Satanás? Génesis. La palabra no es verdad, la palabra es mentira. Pensamientos, hermanos. Todo esto lo voy a dejar a usted, por eso me tomé la tarea de escribir todo y no sea como un bosquejo para que ustedes lo puedan leer tranquilo. Pero debemos ver nosotros de que el enemigo solamente quiere infiltrar mentira en nuestra mente, en cada uno de los hijos de Dios. Sabe que si puede controlar sus pensamientos, tal es él. A él no le interesa que vos seas creyente, ya te perdió, ya sos un hijo de Dios, ya te perdió, pero lo que quiere es que no hagas nada. ¿Cómo? Controlando tus pensamientos. Y hay cristianos que se la pasan años y años en la iglesia. ¿Qué hacen? Van a la iglesia. Pero Dios nos llamó a ir a una iglesia. Somos la iglesia. Dios nos llamó a ir hasta lo último en la tierra predicando el evangelio, haciendo discípulos, hermano. La misión de la iglesia es esa. No hay otra función acá en la tierra. Pero si Satanás logra controlar tus pensamientos, puede influir en tus emociones, en tus decisiones y en tus consecuencias. Los resultados serán claramente lo que él quiere. Por eso dice Pablo, para que Satanás no gane ventaja de ustedes, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué quiere Satanás? Cautivarte. Si volviéramos el tiempo atrás, nos encontraríamos siempre con la pregunta que ahora ya casi no la hacen los padres a los hijos. Pero siempre nos decían, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y más atrás, los padres casi no preguntaban qué vas a hacer cuando seas grande. Le decían, vas a ser médico, vas a ser abogado, vas a ser juez, vas a ser maestro, que era un honor ser maestro. Sí, de acuerdo a los ciclos sociales que había. Pero nunca nosotros nos hemos preguntado, o le hemos preguntado a Dios, Señor, ¿mis hijos van a ser tus siervos? ¿Mis hijos te van a servir?
¿Estoy formando a un misionero? ¿Estoy formando a un pastor? ¿Estoy formando a alguien que va a ser usado por ti, Señor? Cuando muchas veces nosotros nos olvidamos de este pequeño pero gigante detalle, es cuando empezamos a decir, ¿qué ha hecho que nuestros hijos muchas veces estén apartados o no quieran seguir o vean simplemente la iglesia como una cosmovisión de algo chiquito en la sociedad? ¿Me voy diciendo entender? ¿Qué hora es? Wow. Así, mis hermanos, fue en el Edén. Cuando la serpiente entró, no atacó físicamente a Eva, sino que sembró una semilla, duda, desconfianza contra Dios. Y al cuestionar la verdad divina, el enemigo ha dejado un espacio para que un pensamiento corrupto tome forma y cambie el destino de la humanidad. El resultado son todos nosotros caídos. Dios sí lo sabía. Dios es un Dios de planes. Dios tenía todo preordenado para que sucediera. Pero lo que nosotros vemos es que desde entonces ha continuado operando Satanás de la misma manera, influenciando en las creencias erróneas, distorsionando pensamientos, creando fortalezas invisibles que aprisionan la mente o impiden la manifestación del propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Yo no sé si es por la edad o no sé qué, pero en este tiempo me desvivo por tener relaciones con hermanos de otras denominaciones. Lo anhelaría con todo mi corazón. ¿Para qué? Para compartir todo esto. Pero ¿saben qué pensamiento está dominando hoy dentro de las iglesias, especialmente de sana doctrina? Separatistas. Esos no son hermanos. No tenemos nada que ver con ellos. Yo me pregunto en qué parte del cielo iremos a estar, ¿no? Para que no nos juntemos con la chusma. ¿Será así? Mis hermanos, debemos revisar lo que gobierna nuestros pensamientos. Este es el momento de poder ver que la mente es un lugar donde se libran las grandes batallas espirituales. Por eso que el apóstol Pablo hizo hincapié en esto que hemos leído en 2 Corintios 10:5. Pablo instruye a los creyentes que deben llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento. Y ¿saben? ¿Se acuerdan cuando les hice el dibujito del árbol de la ciencia del bien y del mal? La mitad bien y mitad mal. Hay pensamientos buenos que tenemos nosotros. Entonces los hagamos. No. Todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Por qué? Porque fíjense en lo que dice Efesios 2:10. Porque somos hechura suya. ¿Por qué debemos llevar todo pensamiento? No los malos solamente. Todo pensamiento debemos llevarlo cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Qué quiere decir? Ya voy a explicarlo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Hay un propósito. Para buenas obras. ¿Para qué fuimos creados? Para buenas obras. ¿Usted hace buenas obras? ¿No hace buenas obras? Sí, si hacemos buenas obras o no. Hoy le abrí el ascensor a una señora que venía con bolsa. Qué buena obra, ¿no? Ya me gané 2 escalones más al cielo. ¿Se acuerda que decíamos así? Cuando hacemos buenas obras. Está bueno, está bien que hagan eso, pero no son esas buenas obras. Dice, las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ellas. Satanás se sabe mejor que todos nosotros ese texto. Y si tiene una Biblia la tendría con fluorescente, bien así resaltada. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que a los que han nacido otra vez, a los que han nacido de nuevo, tienen un propósito que no es hacer las buenas obras de la naturaleza caída, sino las obras que Dios ha preparado de antemano para que nosotros, los que hemos nacido de nuevo, anduviéramos en ellas. ¿Qué es lo que me engaña a mí? A mí me engaña el que como yo hago buenas obras mías, de mi buena intención, yo ya creo que estoy bien con Dios.
Ese es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hay cosas que hacen bien y hay cosas que hacen mal, pero sigue estando en Adán. Estar en Cristo es que ningún pensamiento de Adán puede prosperar porque acá se terminó eso, acá se hace lo que Cristo en su voluntad quiere que hagamos. Entonces, podríamos decir, estoy perdiendo el tiempo. No. ¿Saben? Dios tenía preparado un solo acto suficiente de providencia divina que sin duda lo salvó porque sus hijos después eran siervos de Dios. Se llamó Simón de Cirene. Simón de Cirene estaba en el campo trabajando, no sabía qué estaba pasando en Jerusalén. Él llegó a la ciudad y vio un alboroto. Ya lo llevaban a Jesús para ser crucificado. Jesús, golpeado con latigazos, con puñetazos, con todo lo que ya estaba sufriendo, no aguantó soportar la cruz. Y en medio de la multitud aparece Simón de Cirene y para ver qué estaba pasando, y un soldado le dice, ¿cuál es tu nombre? Simón de Cirene, carga esa cruz. Venía de trabajar, no tiene nada que ver. Y de pronto, ¿qué encuentra? Que él estaba cargando la cruz. Él estaba cargando la cruz que después iba a ser ligera para él. Y el resultado fue de que sus dos hijos, Alejandro y Rufo, después son mencionados como colaboradores de Pablo. ¿Se dan cuenta? Y no mencionan nada más de Simón de Cirene. ¿Será que fue lo único que hizo? La única providencia de Dios y fue suficiente. Yo te salvé para buena obra, según Dios, para que hagas eso que Dios te ha mandado. Únicamente ese acto es suficiente. Hay coronas. Hay coronas. Y el que le dio el burrito preparado para el Señor 0 kilómetros para entrar a Jerusalén, ¿se acuerdan? Un pollino que nadie había montado. ¿Qué dijo Jesús? Vayan y hay un burrito preparado para mí. Y el que le dio el aposento para la última cena, ya está todo preparado, dice el Señor. Tremendo, providencia del Señor. Hermanos, por esta razón, nosotros somos llamados a llevar cautiva la mente, el pensamiento, todo pensamiento, a la obediencia a Cristo Jesús. Entonces lo que vemos es que cada idea, cada convicción, cada patrón mental deben estar alineados con la verdad de la palabra de Dios, hermanos. Así quiere que el Señor que vivamos. Creo que lo puse allí. Salmo 119, 11. Ahí está otra clave en lo que necesitamos vivir y aprender. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Le está sirviendo? ¿Qué dice el Salmo 119, 11? Un texto muy conocido. Ahí está. Atesore la palabra en su corazón, en su mente, para no pecar contra ti. ¿Por qué? ¿Qué es pecar contra ti? No hacer lo que Él quiere. ¿Qué quiere que hagamos? Que hagamos su voluntad. ¿Cómo puedo saber cuál es su voluntad? Transformando la manera de pensar. ¿Qué quiere decir? Bueno, buscando que la mente que gobierna sea la mente de Cristo. No la pida, la tiene. Cuando los pensamientos o un pensamiento se levanta contra el conocimiento de Dios, necesita ser confrontado y derrotado. Pensamientos como estos. Ya no voy a congregar más. Total, tengo internet. ¿Conocen personas así? Yo conozco muchas. Ese pensamiento no proviene del Señor. ¿Y si no soy un escogido y me muero y me voy al infierno? ¿Lo han pensado? Sean honestos, levante la mano. ¿Quién no? ¿Quién no? Romanos 8:14, ¿qué dice? Que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y ahí surge la pregunta, ¿y cómo sé yo que soy guiado por el Espíritu Santo de Dios si yo no escucho a Dios? ¿Al Espíritu Santo? No sé. Y la respuesta es simple. Él los guiará, dijo Jesús, a toda verdad, a toda justicia.
Que usted esté ahora escuchando y estudiando en vez de estar durmiendo una poderosa siesta, no es de ustedes, no es mío, es del Espíritu Santo. Que cada vez que ustedes pecan, se sienten mal, compungidos, avergonzados, sucios y necesitan orar y decir, Señor, perdóname otra vez, Señor, perdón. Ese no es de ustedes, es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué están haciendo? Están siendo guiados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios, son hijos de Dios. Es la evidencia. Si no, no estaríamos acá. No buscamos a Dios por naturaleza. Huimos de Dios, repelemos a Dios. Es más, nos fabricamos el Dios que queremos nosotros. Por esa razón, mis hermanos, nosotros vemos que debemos llevar cautivos esos pensamientos, confrontando y derrotando a esos pensamientos. Sin embargo, muchas personas pasan años e incluso toda la vida sin darse cuenta que están siendo guiados por pensamientos que no provienen de Dios, sino que fueron sembrados por Satanás en algún momento. Han creado fortalezas mentales que no fueron nunca destruidas. Y esto no fue de la noche a la mañana. Son argumentos, 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 argumentos. Hoy en día en las redes sociales se llama algoritmo. Mire cómo cambió todo, ¿no? Usted nunca se dio cuenta, dice, ¿qué gana comprarme una bicicleta? Solamente dijo nada más, ya el aparatito te escuchó y apenas empecé a abrir, ¿qué te aparece? ¿Sarcófago? ¿Ataúdes? No, ¿qué te aparece? Bicicleta por todos lados, bicicleta, mountain bike, invitaciones, grupos, todo. ¿Por qué funciona esto? Porque el algoritmo crea toda un desarrollo, una nube de opciones para que tu deseo sea cumplido. Lo mismo pasa, Satanás maneja muy bien el algoritmo. Apenas crees que están hablando mal de vos, vas a empezar a ver que todo te mira mal, pero no te mira mal, sino que ya Satanás capturó tu pensamiento. Ese es un problema. Apenas tenés inseguridad de tu salvación, Satanás te va a empezar a sentir miedo a la muerte, miedo a enfermarte, miedo a que pases al olvido. ¿Por qué? Porque Satanás ya se sirvió de ese pensamiento. Un cristiano así no puede servir en la milicia de Cristo, porque está derrotado antes de ir a la victoria. No puede. Por eso, mis hermanos, todas estas fortalezas mentales no se construyen de la noche a la mañana, se construyen lentamente a través de experiencias, palabras habladas, creencias alimentadas a lo largo de muchos años. Más. Un niño que crece diciéndole que no es lo suficiente bueno, lleva esta creencia a la edad adulta e incluso después de convertirse al Señor como un siervo de Dios, sigue pensando que Él no sirve para nada. Señor, decía Gedeón, ¿se acuerdan? Porque ¿qué le dijo el Señor? Siervo esforzado y valiente. Y él estaba muerto de miedo, sacudiendo el trigo en el lagar. Tremendo. En el lagar se pisan las uvas para el vino, pero no el trigo. Así imagínense, probablemente que estaba más cerca que el tenía un terror y el Señor le dice, varón, bendecido, valiente. Ay, Señor, empieza a llorar Gedeón. Con esta tu fuerza vas a vencer. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de hacer la tarea. Pero ¿cuántas veces nosotros venimos ya desaprobándonos delante del Señor cuando el Señor nos quiere usar para su gloria? De modo que si alguno está en Cristo, no está nueva, ¿no es cierto? Algunas cosas viejas quedan, ¿o no? No, el Señor dice que todas las cosas son hechas nuevas. ¿Qué hora es? Ya vamos a terminar. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Así que, mis hermanos, cada pensamiento que no es confrontado se convierte en un muro de impiedad que impide fluir la presencia de Dios en nosotros. La renovación de la mente es un proceso esencial para aquellos que desean servir plenamente la voluntad de Dios. ¿Cómo? Transformando nuestra manera de pensar, renovando nuestro entendimiento.
Póngase en cuentas con el Señor y, como dice la palabra, examíname, Señor, pruébame, ve si en mí hay pensamientos que no son buenos. Guíame, Señor, guíame. Ese ejercicio de la meditación, por lo general nosotros los occidentales no lo tenemos, y menos los latinos y menos los argentinos. ¿Para qué vamos a hablar de los tucumanos? No somos de ponernos a meditar. Y la palabra sí nos lleva a tener un ejercicio de la meditación. En tus dichos meditaré, en tu palabra meditaré. Salmo 1 habla de eso. Bienaventurado el que medita en tu palabra de día y de noche. Meditar la palabra del Señor es esencial. ¿Por qué? Porque lo que hace es que haya un cambio desde adentro hacia afuera. Ya termino. Esto significa que no basta con cambiar los comportamientos externos. Es necesario construir los cimientos internos que sostienen la forma en que uno debe vivir y ver la vida que nos da en Cristo Jesús, nuestro Padre Celestial. El Espíritu Santo actúa en este proceso, trayéndonos luz en las áreas que necesitan ser restauradas. Así que haga una lista en usted. Miedos. ¿Miedo a qué le tengo? ¿A la soledad, a la muerte, a la depresión, a la vejez, a la angustia? ¿A qué le tengo miedo? Anote. Inseguridad, anote qué cosa le causa inseguridad. Anote las dudas que usted tiene, dudas teológicas. ¿Qué dudas son las que usted lo están consumiendo? Pregúntese, ¿por qué no puedo consagrarme al servicio? ¿Por qué no puedo yo decir, Señor, mi vida es tuya, úsame? ¿Por qué? ¿Te vas ofendida? Chao, Lili, Dios te bendiga. No hay problema. ¿Vamos bien? ¿Seguro? Necesitamos observar cuáles son los patrones de pensamientos que están gobernando nosotros y no son los que hablan la Biblia, la Escritura. ¿Por qué? Porque lea Proverbios, va a encontrar tantas direcciones en cuanto a qué pensamientos son los que predominan, qué es lo que gobierna tu vida. Traen miedo, traen limitación, parálisis espiritual, hermanos que están estancados, pensamiento de inferioridad, hermanos. No se quieren parar a recoger la ofrenda, a orar no, me da vergüenza, tengo pánico escénico, hermano. Esos pensamientos no deben estar en usted. Yo lo dije ya muchas veces, mis padres, si hubiera estado acá, le hubieran dado testimonio, pero yo era la persona más tímida, más miedosa, más introvertida que había. Yo nunca me hubiera imaginado pararme así a hablar con ustedes. Jamás. Pero cuando Dios hace nuevas las cosas, las hace nuevas realmente. Él cambia las cosas. Por eso es que nosotros vemos que es necesario la renovación de nuestros pensamientos, porque la palabra de Dios es la única fuente que puede transformar la forma de pensar y lo que nosotros hacemos para ser alguien nuevo. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Qué lindo salmo. Esto significa que cuando nosotros más absorbemos la palabra de verdad, más difícil será que penetren pensamientos pecaminosos en nosotros. Por eso dice, usen el casco de la salvación. Ahí no entran esos pensamientos. Y no es casco de la salvación por decir, ay Señor, voy a recordar el Evangelio para saber que soy salvo. No, de que sos salvo y por ende sos otra persona. Es un cambio, es cambio radical. Por eso es que cuando la mente está constantemente expuesta a las escrituras, los pensamientos que no provienen de Dios, salen a la luz. ¿Vio qué fácil es identificar una cucaracha cuando prendemos la luz en la cocina? ¿Sí o no? Prendemos la luz y la vemos. ¡Ahí estás! Y vamos corriendo, ¿no?, a pisarla. Pero cuando no hay luz, hay un show ahí, ¿no? Arriba de la mesada. Un show. ¿Por qué? Porque las tinieblas es la que gobierna. Cuando mi pensamiento está lleno de la palabra de Dios, cuando estoy permanentemente buscando del Señor, teniendo mi tiempo con el Señor, hablando con hermanos la palabra del Señor, cuando se junten a hablar, no hablen tonteras, hermano. Hablen lo maravilloso que es el Señor. Hable de Él. Hable de Cristo. Y uno dirá, uy, ¿pero qué aburrido eso? No, mi hermano, le aseguro que cuando entra en ese diálogo, pasan las horas y uno dice, wow, esto es maravilloso, Señor. Eso es no hablar truhanerías,
¿Leyó eso en la palabra? Truenerías, bueno, tonterías. ¿Termino acá o seguimos un poquito más? Estamos bien, ¿no? ¿Sí? 5 minutos más, 10 minutos más, terminamos. Habla y proclama la palabra de Dios. Esa es una manera de empezar a ver cómo resultamos el cambio. Y no basta con conocer las promesas, es necesario verbalizarlas, proclamarlas, hasta que se vuelvan reales en la mente y que destruyan las mentiras que han gobernado. Por eso es que un ejercicio saludable es que usted, por ejemplo, agarre las 3 cartas de Juan y vean qué dice Dios de usted. ¿Quién es usted? Y si puedo y me da el tiempo, voy a hacer una lista para el miércoles que viene de quién dice la Biblia que soy yo, o quién dice el Señor que soy yo. Afirmaciones que la palabra no puede pasar por alto, hermano, porque a veces alguien me dice, he fracasado, y es suficiente para que yo viva derrotado. Una sola frase o una sola palabra, fracasado. Pero todo lo que dice la Biblia es una lista interminable de cosas que Dios dice que soy yo y no me afecta. ¿Me queda más que soy fracasado? ¿Por qué apunta? ¿Por qué llega esa saeta de Satanás a mi mente? Porque no estoy con la mente de Cristo, estoy en la mente natural. Entonces todo lo que proviene del hombre va a ser destructivo. Es natural eso. Por eso Pablo hablaba mucho, estoy seguro, estoy convencido. Él afirmaba, dando que todos lo sobreentendemos, cuando dice, ustedes lo saben, ustedes sienten esto, saben que es así. Pablo hablaba como algo hecho, consumado. ¿Por qué? Porque es lo que captura la mente de un cristiano. Así que diariamente nuestros pensamientos necesitan ser confrontados con la verdad bíblica, necesitan ser reafinadas a la mente de Cristo. La palabra necesita ser referencia final en todas mis decisiones. Cuando la mente se renueva, toda la vida se ve afectada. Les aseguro que sí. Les aseguro que sí. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir. Pero el espíritu alegre se constituye un buen remedio. ¿Cómo cambia el pensamiento? ¿Cómo cambia mi manera de pensar? No somos felices cuando nosotros emprendemos cosas que a nosotros nos gustan. ¿Escuchó la frase cuando alguien llega a un lugar de vacaciones y dice, esto es vida? ¿Escuchó esa frase? ¿La conoce? ¿La dijo alguna vez? Cuando nos comemos un asadito rico, decimos, esto es vida. Bueno, vida según nosotros, ¿no? ¿Pero qué dice Dios? ¿Qué es vida? Pablo lo dijo, ¿no? Para mí el vivir es Cristo. Eso es vida, Cristo. Cristo en mí es vida. Y el que no lo ve así, lo ve como aburrido, pacato, algo insulso. Pero claramente las emociones se vuelven más estables cuando yo me identifico en Cristo. Las decisiones se toman sabiamente y la fe se vuelve inquebrantable. Y déjeme decirle que estamos entrando a lo que siempre venimos diciendo, estamos entrando a tiempo final y vamos a necesitar de que mi fe sea inquebrantable, hermano. ¿Vio cómo está el mundo hoy? ¿Notó? Languidece, la tierra tiembla. Todos los organismos del mundo, la economía del mundo, la seguridad del mundo, la guerra, todo está tambaleándose, pero nosotros somos el pueblo de la roca fuerte. Nosotros somos un pueblo en la roca firme que es Cristo Jesús. Tu fe no puede tambalear. ¿Van a venir momentos duros? Sí. Ya cuando hablemos sobre esto más adelante en la guerra espiritual vamos a entender por qué Satanás se va a ensañar con la iglesia en este tiempo. Y ya lo dijo en Génesis, va a querer morder el pie de la simiente de la mujer. Así que mis hermanos, Efesios 4:23, lo vuelvo a decir, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Parafraseado quiere decir, dejen que el espíritu les cambie la manera de pensar. Dejen que el espíritu les cambie la manera de pensar. Un poderoso ejemplo de transformación mediante la renovación de la mente es el del apóstol Pedro. Comenzó a caminar con Cristo. Era impulsivo, inseguro, guiado por las circunstancias, pero vaciló cuando empezó a caminar sobre el agua. Negó a Jesús ante la presión. ¿Y qué más hizo después?
Incluso después de la resurrección se sintió indigno de continuar su ministerio. ¿Cuántas cosas pasaron por Pedro en su cabeza? Sin embargo, cuando su mente fue totalmente transformada por el Espíritu Santo en Pentecostés, ya no tuvo miedo, ya no lo negó y dijo no lo conozco, sino que fue él el que se paró. Él se convirtió en uno de los pilares de la iglesia. Él ya no tenía miedo, ya no decía, Señor, apártate de mí, que soy pecador. Este es el mismo proceso transformador que sucede en nosotros cuando todos nosotros nos dejamos vivir por el propósito del Señor. Concluyo. El Espíritu Santo siempre está listo para liderar esta renovación, trayendo revelación en nosotros, rompiendo patrones equivocados y construyendo un nuevo entendimiento basado en las Escrituras, en la verdad de la mente de Cristo. Pero para que esto suceda, es necesario decir, uno debe estar dispuesto a dejar los viejos pensamientos y a permitir que la verdad tenga espacio que se merece en nosotros. ¿Se dan cuenta que la guerra espiritual no es lo que nosotros pensábamos? Que es mucho más profundo y que es una batalla diaria y especialmente en nuestra mente, en nuestra cabeza. Por algo el apóstol Pablo dijo, nosotros tenemos la mente de Cristo. No es que la vamos a conseguir si hacemos algo, la tenemos por gracia. Entonces, ¿qué haremos? Reconfiguración de la mente en Cristo, alineándome en mis pensamientos, llevando la obediencia a Cristo. Y si no nos hallamos, Dios no nos ha llamado para esclavitud, sino entender que a libertad fuimos llamados. Entonces no hay por qué estar sujeto a esos pensamientos que nos hacen infructíferos. Y lo que nosotros vemos es que capturemos los pensamientos a la obediencia de Cristo y se requiere perseverancia por sobre todas las cosas, que es lo que nosotros vamos a vivir. Hay mucho más por hablar, he llegado a la mitad, ¿sí?, de lo que nos queda, pero yo después les voy a mandar, y como dije, no quise hacerlo solamente como bosquejo, sino que quise más que nada escribir todo para que cuando ustedes lo lean y lo compartan con otros, no se le escape en detalle. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Les sirvió esta charla de hoy? ¿Sí? ¿Fue claro? ¿Seguro? ¿Se vieron identificados en algunas áreas? ¿Sí? ¿Alguno luchó con miedo a la muerte, miedo a la soledad? ¿No? ¿Inseguridades? ¿Sí? Bueno, ya saben que todas esas cosas son esa sutileza de Satanás para trabajar en contra de nosotros. ¿Preguntas? ¿No? ¿Comentarios? ¿No? Sí.